Se considera que la aparición de la categoría interés del menor o mejores intereses del niño es el resultado de un cambio de percepción y el aparecimiento de una visión romántica de la infancia. Esto reemplazó la idea predominante antes del siglo XVII de que los hijos son propiedad de los progenitores, en particular del padre que tenía el rol dominante de la familia, en el que los intereses de los niños contaban muy poco o casi nada. A inicio del siglo XX surge la regla de la preferencia materna, por la que se considera que el interés del niño va a estar mejor protegido. En su primera infancia, si es la madre la que se encargará de su cuidado. A partir de este momento, la tendencia cambia. Los jueces toman decisiones más precisas en cada caso, lo que implica el origen a la consideración de los intereses del niño frente a los intereses de sus progenitores. Se reconoce que el interés del menor surge vinculado a decisiones judiciales o cuasi judiciales sobre el matrimonio, o sobre adopción, hogares sustitutos, guarda y tutela. El interés superior del niño ocupa un lugar central en la legislación, jurisprudencia y la doctrina. Esto va referido al derecho de familia y a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. El principio del interés superior del niño no es algo nuevo y su aparición en el derecho internacional es extenso. Los instrumentos jurídicos que rompieron el paradigma dominante del siglo XX, dejando de considerar al menor como objeto de compasión, tutela y represión, y reconociendo a los niños y adolescentes como sujetos plenos de derechos. Son la Convención Internacional de los Derechos del Niño, las reglas mínimas de las Naciones Unidas para los jóvenes privados de libertad, las directrices de las Naciones Unidas para la administración de la justicia juvenil. Todos estos instrumentos jurídicos constituyen la llamada Doctrina de las Naciones Unidas de Protección Integral de la Infancia. Sus lineamientos constituyen un marco que obliga a modificar el derecho de los menores de nuevas fuentes formativas. En nuestro país, El Salvador, las constituciones que tuvo en los años de 1939 y 1945 incluyeron algunas regulaciones sobre los derechos de la niñez, pero el reconocimiento de estos en la legislación salvadoreña fue hasta en la Constitución Política de 1950. Es en ella donde inicia la protección jurídica de los derechos de la niñez en El Salvador, en donde por primera vez son reconocidos los derechos de los niños como derechos sociales. Y en este reconocimiento se incluyeron el derecho a la protección a la familia, el derecho a la protección a la maternidad e infancia, así como el derecho de los niños a la salud física, mental y moral, que sabemos que son reglas básicas o elementos básicos para que estos niños crezcan en una vida digna. La Convención sobre los Derechos del Niño fue firmada por el órgano ejecutivo de El Salvador, representado por el Ministerio de Relaciones Exteriores el día 18 de abril de 1990. La Asamblea Legislativa la ratificó el 27 de abril del mismo año. Fue publicada posteriormente en el Diario Oficial el 9 de mayo de 1990.
entró en vigencia y se convirtió en ley de la República de El Salvador con fecha el día 18 de mayo del mismo año. La Convención sobre los Derechos del Niño integra toda categoría de derechos económicos, derechos sociales, derechos culturales, civiles, políticos y derechos también de solidaridad, lo que permite un enfoque no solo de defensa, sino también de promoción integral de los derechos. Además, a nivel de legislación para la niñez, las normas no pueden ser consideradas en forma aislada, sino en sus múltiples interrelaciones entre sí y su entorno. El principio del interés superior del niño refleja una norma ampliamente aceptada por el derecho internacional. Como ya se mencionó anteriormente, su primer referente normativo se encuentra en la Convención sobre los Derechos del Niño, suscrita por la mayoría de países en el mundo. Se ha afirmado que el concepto esencial de interés del menor consiste básicamente en proteger y garantizar sus derechos fundamentales como personas y fomentar el libre desarrollo de su personalidad. Existen muchas conceptualizaciones del interés superior del niño. Al llegar a ser un problema, la idea de cuál de tantas es la más correcta para adecuarla. La misma necesidad de una definición viene determinada porque el razonamiento humano necesita términos claros y precisos para poder garantizar y razonar bien. Se necesitan de las definiciones más claras y que establezcan los límites claros. Algunos autores sostienen que es de gran utilidad para brindar soluciones a la diversidad de casos que se presentan, que exista una definición clara y precisa. El principio del interés superior del niño refleja una norma ampliamente aceptada por el derecho internacional. Su primer referente normativo se encuentra en la Convención sobre los Derechos del Niño, suscrita por la gran mayoría de países del mundo. Suceso que sirve como base para que cada Estado parte con posterioridad a la ratificación de este mismo tratado desarrolle el principio en mención. Actualmente, la infancia se ve expuesta a diversas situaciones que pueden amenazar o vulnerar sus derechos fundamentales. Desde ahí, es necesario que los niños se les garanticen condiciones necesarias para que tengan una calidad de vida digna y dentro de la cual puedan disfrutar del pleno goce de sus derechos, a fin de que se potencialicen como personas hábiles, personas inteligentes y personas sanas, que puedan contribuir política, social y culturalmente. Existen numerosos preceptos de derecho internacional y nacional que recogen el principio de protección del menor en la medida en que éste se considera sujeto merecedor de especial cuidado y también atención por los ordenamientos jurídicos de cada uno de los países. El autor Borras define que a partir del interés del menor significa englobar todas aquellas instituciones que bajo cualquier forma pretenden dar respuesta a su protección en sentido total desde el punto de vista del derecho internacional privado, con independencia de cuál sea la situación personal o familiar del menor.
Es tal su importancia que algunos países latinoamericanos lo han constitucionalizado de forma directa, asumiendo un papel preponderante a sus legislaciones nacionales. Según Manuel Dolz Lago, la idea de interés aplica al menor unida a su benéfico nos abarca necesariamente a otro concepto, que es el de educación y al de libre desarrollo de la personalidad. Todos ellos condicionados a nuestra sociedad, a su cultura. En una interpretación, todos ellos son condiciones a nuestra sociedad, a su cultura y a una interpretación social de los mismos. Desde este punto de vista que hemos tocado de las conceptualizaciones o definiciones que dan autores, el interés del menor es un principio general que abarca todos los aspectos que influyen en el desarrollo de su personalidad y que vienen a propiciar la protección integral del niño, niña o adolescente dentro de la sociedad. Como se dijo anteriormente, existen muchos preceptos de carácter internacional y nacional que recogen el principio de protección del menor, en la medida en que éste se considera sujeto merecedor de especial cuidado. Por ello, se establece en los tratados internacionales principios protectores que funcionan como mínimos, mencionando el artículo 25, inciso 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Este nos dice que la maternidad y la infancia tienen derechos a cuidados y asistencias especiales. Todos los niños nacidos de matrimonio o fuera de este matrimonio tienen derecho a cuidados y asistencias especiales. Todos los niños nacidos independientemente dentro o fuera del matrimonio gozan del mismo derecho y de igual protección. También podemos mencionar el artículo 24, inciso 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966. Nos establece que todo niño tiene derecho a no ser discriminado de alguna forma o de algún motivo, ya sea por raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, su posición económica o nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del mismo Estado que debe de garantizarle dicha protección. Con esto podemos decir que cualquier decisión que afecte al menor de edad deberá venir presidida por el principio que estamos hablando, que es el interés superior del niño. Toda decisión que se tome frente a este niño, niña o adolescente, se tiene que tomar en cuenta este principio. ¿Cuáles son los agravios que puede traer dicha decisión para él? Siempre tomando la decisión que menos afectación tenga en él. En el ámbito nacional, especialmente en nuestra legislación constitucional, encontramos el precepto del principio del interés superior del niño. Se expresa en el artículo 34 de la Constitución. Este nos dice: todo menor tiene derecho a vivir en condiciones familiares y ambientales que permitan su desarrollo integral, para lo cual tendrá la protección del Estado.
En el artículo 35, también de la Constitución, nos menciona que el Estado protegerá la salud física, mental y moral de los menores y garantizará el derecho de estos a la educación y a la asistencia. También podemos mencionar lo que es el Código de Familia. Es uno de los mayores protectores de este principio del interés superior del niño, ya que este se engloba en lo que es el ámbito familiar. Podemos mencionar el artículo 350. En la interpretación y aplicación de este régimen prevalecerá el interés superior del niño. Se entiende que por interés superior del niño, todo aquello que favorezca su desarrollo físico, psicológico, moral y social para lograr el pleno y armonioso desenvolvimiento de su personalidad dentro de la sociedad. Este principio también se encuentra en la Convención de los Derechos del Niño. Significa los derechos que tiene todo menor para que quien tenga su cuidado personal de este niño, niña o adolescente se esmere por su desarrollo en el sentido amplio, es decir, en el sentido físico y psíquico. En este marco se enumeran y explican una serie de principios de la Declaración de los Derechos del Niño, donde se expone la definición de los principios básicos fundamentales que engloban el principio del interés superior del niño. No se trata de un simple interés particular, porque consiste en un principio jurídico social de aplicación preferente en la interpretación y práctica social de cada uno de los derechos humanos de los niños y adolescentes. Este principio trasciende la simple consideración de inspiración para la toma de decisiones de las personas públicas o privadas. Estos, al regirse más bien como limitación de la potestad discrecional de estos, constituyéndose ese vínculo normativo para la estimación, aplicación y el respeto de todos los derechos humanos de los niños. Es de entender también que este principio no consiste en lo que el niño quiere o desea, o lo que piensa que es lo más beneficioso para él, porque así como este principio limita la toma de decisiones por parte de los adultos, no permite que sea tampoco el niño el que vulnere o coloque en situación de amenaza sus propios derechos. Entonces, si el deseo del niño o niña o su creencia es contraria a su derecho a aplicar el principio del derecho de interés superior, significa prohibir esa conducta con respeto a su dignidad y con alto grado de humanidad. Un buen ejemplo puede ser que el niño o adolescente ingresa o se congrega a una secta religiosa y ésta puede atentar contra su vida. Es algo que la normativa no permitiría, le establecería limitaciones porque esto puede causar una consecuencia a sus derechos. Es más, a su derecho más importante, que es la vida. Entonces, es así como existen limitaciones tanto para los adultos como para el mismo niño o adolescente. En el artículo 12, inciso primero, dice que el interés superior del niño es toda situación que favorezca su desarrollo físico, espiritual, psicológico, moral y social para lograr el pleno
y armonioso desenvolvimiento de su personalidad. Los artículos 12 a 15 de este mismo instrumento, el artículo 12 sobre el derecho a la opinión y el artículo 13 sobre la libertad de expresión. El artículo 14 también nos habla de la libertad de pensamiento, conciencia y religión. El artículo 16 de la libertad de asociación y reunión. La dimensión protectora, por el contrario, se basa en la idea de desvalimiento, de la necesidad y vulnerabilidad. La función principal del interés superior es estar al servicio de la dimensión liberadora y ocasionalmente está al servicio de la función protectora. Vamos a hablar un poco sobre algunos derechos. Vamos a mencionar un poco los más importantes de los que gozan los niños, niñas y adolescentes. Empezaremos con el derecho a contar con una familia. El intercambio de relaciones efectivas se da en el hogar, donde se espera que el niño y niña vivan sus primeras manifestaciones de afecto con sus progenitores, pero puede suceder que los padres sean suspendidos para ejercer la autoridad parental, ya sea porque estos han cometido actos que la ley pues tiene prohibidos. Por lo tanto, los menores ante esto no puedan vivir con sus padres y contar con una familia integral donde se les brinde todos los medios necesarios para un mejor desarrollo. Citando la Lepina, esta establece en su artículo 78 el derecho de los niños a conocer a su madre y padre. Además, el artículo 79 nos establece también que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho de mantener relaciones personales con sus padres. Y en el siguiente artículo después de este, que sería el 80, se establece que el derecho que poseen los niños y los adolescentes de ser criados en el seno de una familia que los proteja. También tenemos el derecho a la salud. Este derecho consiste en que todo menor, desde que es concebido, tiene derecho a vivir en condiciones que protejan su desarrollo físico y mental, lo cual se logra al vivir en forma saludable, con salud. La salud hace referencia esencial a la calidad del proceso de desarrollo integral, físico, psíquico y espiritual de cada niño y adolescente. Esto dentro de un bienestar sostenido. El derecho a la salud tiene que ver con la prevención y el tratamiento de las enfermedades, la asistencia a los servicios médicos y hospitalarios, con la situación de aumento de enfermedades y mortalidad que existe en la sociedad. Por ejemplo, podemos mencionar la maternidad precoz, la violencia, la inseguridad alimentaria, la nutrición y desnutrición, el saneamiento básico, el agua potable y la adecuada disposición también de los desechos con el medio ambiente y la calidad libre, que es algo bastante importante. El derecho de la salud en la sociedad, hablando de la realidad que tenemos, es uno de los derechos más violentados, porque la realidad económica de nuestro país pues no permite el acceso a la salud a todas las personas, e incluso el Sistema Nacional de Salud tiene grandes deficiencias para aportar medicamentos buenos a todos los enfermos que lo necesiten. También tenemos el derecho a la petición, que la Lepina en el artículo 92 nos dice que el derecho de petición de los niños, niñas y adolescentes es presentar
y dirigir peticiones por sí mismo en forma respetuosa ante cualquier autoridad legalmente constituida y a obtener la debida respuesta oportuna y congruente ante la petición que éste está ejerciendo. El niño gozará de protección especial del Estado salvadoreño y éste está en la obligación de velar porque se le cumplen y se le respeten los derechos. Es decir, que el niño puede dirigir esas peticiones ante las autoridades del Estado. Y estas peticiones, al ser pues unos niños, las van a hacer precisas. Entonces ellos también tienen que dar respuestas precisas a estas peticiones que están dando. En su inciso segundo, el artículo nos dice que reconoce a todas las niñas, niños y adolescentes el ejercicio personal y directo de este derecho, sin más límites que los derivados de las facultades legales que corresponden a su madre, a su padre, a sus representantes o responsables pues, de ellos. El derecho a opinar y ser oído. Aunque muchas personas y la sociedad en general no lo saben, los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho a opinar y a ser escuchados, recogidos en las diferentes legislaciones de nuestro país. Es así que no hace falta encontrar a un niño envuelto en un proceso judicial para que se escuche su respectiva declaración, como es lo más común. Los niños y niñas tienen opiniones propias y fundadas en su experiencia y también en su conocimiento, normalmente acorde a la edad que este niño tenga. Los niños tienen derecho a opinar sobre todos los procesos sociales que les concierne, así también como formar parte de debates sobre temas de actualidad, cultura y sociedad, y a ser debidamente escuchados, por lo que la sociedad tiene el deber de tomar en cuenta la opinión de los niños, las niñas y adolescentes. El derecho a opinar y a ser oídos en cuanto al ejercicio de los principios, garantías y dificultades establecidas en la LEPINA, en el artículo 94 regula este derecho tan importante que en un futuro este derecho podrá ser ejercido ante cualquier entidad pública o privada. Y estas pues deberán dejar constancia en sus resoluciones de las consideraciones y valoraciones relacionadas con la opinión expresada por estos. Cuando el ejercicio de ese derecho no resulte conveniente al interés superior de las niñas, los niños y adolescentes, este se ejercerá por medio de su madre, padre, representante o responsables, siempre que no sean partes interesadas ni tengan interés contrapuesto a los de los niños y adolescentes. Esto es algo muy importante, viene siendo una garantía a este niño. También tenemos el derecho al acceso a la información. La Convención sobre los Derechos del Niño focaliza este derecho hacia el rol de los medios masivos de información, pero igualmente se refiere a la obligación general del Estado en asegurar especialmente el acceso de la niñez a la información y a material de diversas fuentes. En la LEPINA se encuentra regulado este derecho y nos menciona que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a buscar, recibir y utilizar información a través de diferentes medios bajo la debida dirección y orientación de sus padres. También nos menciona que es deber de la familia, el Estado y la sociedad asegurar y garantizar que ellos reciban una
información plural y adecuada a sus necesidades, así como proporcionarles la orientación y educación para el análisis crítico. Estas pues son uno de los derechos más básicos que podemos mencionar que tienen los niños. Debemos de tomar en cuenta que al existir una regulación tanto nacional e internacional que proteja el interés superior del niño, es algo muy importante, ya que a través de la historia no se tomaban en cuenta derechos que estos tenían que tener reconocido en las normativas, así también garantizándoles una vida digna y un desarrollo pleno también a estos niños, niñas y adolescentes dentro de la sociedad, ya que el mismo crecimiento que ellos tengan o la misma formación y educación que ellos gocen estando a una edad corta va a ser muy influyente cuando este niño o adolescente crezca y tenga que aplicarlos dentro de la sociedad.